En esta presentación vamos a ver 3 normas que hablan sobre la toma de muestra, asentamiento del concreto, elaboración y curado de especímenes de concreto. La primera es la NTC 454. ¿De qué habla la NTC 454? Es de concretos, concreto fresco, toma de muestras. Este trabajo está elaborado por Diana Marcela Godoy de la ficha 223-1740 para la materia de concretos. Alcance. Esta norma nos indica sobre los procedimientos que se deben realizar para obtener muestras representativas de concreto fresco en las condiciones como es entregado en la obra o donde las pruebas se llevarán a cabo. Materiales: carretilla, palustre, pala, balde o cuñete, guantes de caucho, tamices. Esta práctica incluye el muestreo, ya sea en planta o en obra. Se debe comenzar los ensayos de asentamiento, temperatura y contenido de aire dentro de los 5 minutos siguientes a la obtención de la última porción de la muestra compuesta. El primero sería el muestreo. Los procedimientos usados en el muestreo deben incluir toda precaución útil en la obtención de muestras realmente representativas de la naturaleza y de la condición del concreto ensayado. El tiempo para la obtención de la muestra compuesta desde la primera porción hasta la última no debe exceder los 15 minutos. Procedimiento: se toman las muestras mediante cualquiera de los procedimientos después de efectuar el muestreo del concreto. Tome 2 o más porciones a intervalos regularmente espaciados durante la descarga de la mitad del lote. El tamaño de todas las porciones tomadas tienen que crear una muestra compuesta de por lo menos 28 litros o un pie cúbico. Para pruebas de solidez, un tamaño de muestra mayor puede ser creado para realizar una serie de pruebas. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tiempo de solidificación en los varios métodos de prueba. Cuando se obtienen las porciones se deben combinar para obtener la mezcla compuesta. Lo podemos mezclar con el palustre o pala. Las pruebas de asentamiento y contenido de aire deben hacerse dentro de los 5 minutos después de haber tomado la última muestra. El amoldamiento de especímenes para las pruebas de solidez tienen que comenzar dentro de los 15 minutos después de haber creado la mezcla compuesta. Hay que mantener protegida la mezcla de los efectos naturales que puedan afectar la evaporación o contaminación de la misma. Si a la mezcla de concreto se agrega aditivo o acelerante para resistencia a compresión o a flexión, la muestra destinada a los concretos de laboratorio debería tomarse después de dosificar el aditivo, para tener un control de calidad de lo que realmente se está descargando. Las muestras de ensayo de resistencia deben tener un proceso de curado adecuado para garantizar que las moléculas de cemento se hidraten correctamente y den una estructura cristalina, efecto propio del proceso de hidratación. Esto se traduce en la obtención de resistencia esperada, como vemos en la imagen 1. Tipos de muestreo. Hay muestreo de mezcladores estacionarios, excepto mezcladores de pavimentación. Muestreo de mezcladoras de pavimentación, muestreo en camiones, mezcladores con tambor giratorio o agitador, muestreo de camiones de abertura superior o de equipos agitadores o de otros tipos de contenedores de abertura superior. Siguiente es la NTC 396. Esta habla del método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. Objeto. Esta norma establece el método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto en la obra y en el laboratorio. Esta norma puede involucrar materiales, maniobras y equipos peligrosos. Sin embargo, no implica referirse a los problemas de seguridad asociados con su empleo. Es responsabilidad del usuario constatar antes de su empleo las prácticas y condiciones tanto de seguridad como de sanidad y además determinar la aplicación de estas. Aparatos. Molde, varilla compactadora, cuchara para el concreto y la muestra. Aquí vemos especificado cuáles son los requisitos necesarios para cada uno. Procedimiento. Una vez obtenida la muestra de acuerdo a la norma 454, se inicia el procedimiento de ensayo. Para empezar, se humedece el molde y se coloca sobre una superficie horizontal, rígida, plana, húmeda y no absorbente.
Este se sujeta firmemente con los pies y se llena con la muestra de concreto en 3 capas, cada una de ellas de 1/3 del volumen del molde aproximadamente. La primera capa con una altura aproximada de 65 milímetros. La segunda capa de 155 milímetros y la tercera a la altura total del molde. Cada capa debe compactarse con 25 golpes de la varilla distribuidos uniformemente sobre su sección transversal. Para la primera capa, la del fondo, debe inclinarse ligeramente la varilla dando aproximadamente la mitad de golpes cerca del perímetro y avanzando con golpes verticales en forma de espiral hacia el centro. La capa del fondo debe compactarse a través de todo su espesor. Cada una de las capas intermedia y superior deben compactarse a través de todo su espesor respectivo, de modo que la varilla penetre ligeramente en la capa inmediatamente inferior. Al llenar la capa superior debe apilarse concreto sobre el molde antes de compactar. Si al hacerlo se asienta por debajo del borde superior, debe agregarse concreto para que todo momento haya una cantidad adicional sobre el molde. Después de compactarse, la última capa debe alisarse a ras de la superficie del concreto utilizando la varilla compactadora. Inmediatamente se retira el molde levantándolo cuidadosamente en dirección vertical. Se levanta el molde a una distancia de 300 milímetros durante 5 segundos, más o menos 2 segundos, mediante un movimiento uniforme hacia arriba sin producir movimiento lateral o de torsión al concreto. Finalmente, se mide el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la parte superior del molde y el centro desplazado de la superficie superior de la muestra. Es importante tener en cuenta que el ensayo desde el momento que se inicia el llenado del molde hasta que se retira se debe efectuar sin interrupción durante tiempo máximo de 2 minutos 30 segundos. Si el concreto se desmorona o se desprende hacia un lado, debe rechazarse y repetirse con otra porción de la muestra tomada. El asentamiento se debe medir en milímetros con aproximación a 5 milímetros. La siguiente norma es la NTC 550. Esta habla de la elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. El objeto. Esta norma establece los procedimientos para la elaboración y curado de especímenes cilíndricos y prismáticos, tomados de muestras representativas de concreto fresco para la construcción. El concreto utilizado para elaborar los especímenes moldeados debe tener los mismos niveles de asentamiento, contenido de aire y porcentaje de agregado grueso que el concreto representa. Esta norma no es aplicable para la preparación de especímenes de concreto sin asentamiento medible o que requieren otras formas de especímenes para representar un producto o estructura. Aparatos. Moldes, como moldes cilíndricos, moldes para viga, la varilla compactadora, vibradores, martillo, herramientas pequeñas como palas, palustres, cucharones y un tacómetro de lengüetas, aparatos de asentamiento y aparatos para medir el contenido de aire. Muestreo del concreto. Las muestras usadas para la elaboración de especímenes de ensayo de acuerdo con esta norma se deben obtener de acuerdo a la NTC 454, a menos que se apruebe un procedimiento alterno. Se identifica la muestra de concreto anotando el elemento de la estructura que representa y la fecha y hora de su elaboración. Asentamiento. El asentamiento se debe medir y registrar de acuerdo con la NTC 396 de las mismas bachadas de donde se tomaron los especímenes para los ensayos de flexión y de compresión, inmediatamente después de realizar la remezcla. Contenido de aire. Se determina y registra el contenido de aire de acuerdo con la norma NTC 1028 o la NTC 1032. El concreto usado para el ensayo de contenido de aire no se debe usar para fabricar especímenes de ensayo. Temperatura. La temperatura se debe determinar y registrar de acuerdo con el método de ensayo de la NTC 3357. Sitio de elaboración. Los especímenes se
se deben elaborar pronto sobre una superficie nivelada, rígida, libre de vibración o de cualquier otra perturbación y en un sitio lo más cercano posible a donde van a ser almacenados. Fundida de los cilindros. Después de la toma de muestras, para empezar y en caso de requerirse, se usa un material sellante para sellar las juntas u orificios del molde. Luego se aceita el molde con una capa delgada de aceite mineral. El llenado debe hacerse con 3 capas iguales con una profundidad de 100 milímetros si se utiliza para el ensayo cilindros de 150 milímetros por 300 o en 2 capas iguales si se utiliza cilindros de 100 milímetros por 200 milímetros empleando un método de compactación a través de apisonamiento o vibración. Al lado vemos los requisitos del método de compactación según la norma. Con todos los insumos o herramientas disponibles se inicia con la fundida de los cilindros tomando una herramienta pequeña de forma y tamaño suficiente. Se deposita el concreto en el molde con cuidado de no desperdiciarlo, cogiendo la cuchara por el perímetro del molde para garantizar la completa distribución del material y reducir la segregación. Se apisona la capa con el extremo redondeado de la varilla utilizando 25 golpes por cada capa en toda su profundidad y se distribuye uniformemente sobre la sección transversal del molde. Se golpea en los bordes del molde suavemente con el martillo de 10 a 15 veces con el fin de tapar cualquier orificio que haya quedado y sacar las burbujas de aire atrapadas. Dependiendo del molde utilizado, se agregan las capas adicionales, apisonando cada una de ellas con 25 golpes. En la imagen pues ahí vemos cómo van llenando los moldes y en qué momento ya se pueden ir apisonando. En estas capas se deja que la varilla penetre 12 milímetros en la capa inferior y se repite el proceso con el martillo de caucho. Cuando se haya agregado la capa final y después de la compactación se debe adicionar la capa de concreto necesaria para llenar el molde. Se consolida el concreto en los lados y extremos del molde con el palustre o la misma varilla. Una vez el molde esté lleno, se enrasa la superficie utilizando la varilla de compactación o una llana metálica, quitando el exceso de concreto y dando a una superficie homogénea y lisa, evitando depresiones mayores a 3 milímetros. De manera inmediata, marque los cilindros utilizando un método que no altere la superficie. Inmediatamente después del acabado, las muestras se deben proteger del sol, el viento o cualquier fuente rápida de vaporización y de contaminación mediante el uso de una cubierta de material no absorbente. Los especímenes obtenidos deben someterse a un curado inicial usando intervalos de temperatura de 16 a 27 grados centígrados y en un ambiente húmedo hasta por 48 horas. Después de 24 horas o más o menos 8 horas se desmoldan las muestras y antes de que transcurran 30 minutos se deben almacenar en tanques de curado con agua libre a temperatura de 23 grados centígrados más o menos 2 grados centígrados. Cuando es necesario transportar los especímenes para ser ensayados, se deben proteger para cuidar daños, golpes y pérdida de humedad. Tenga en cuenta que el tiempo de transporte no debe superar a las 4 horas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.